hablando sobre lo que ha generado este pedido, esta petición de asilo que ha realizado Alan García a la República del Uruguay para, digamos, claramente evadir la justicia, argumentando persecución política, en una carta bastante extensa donde dice que el presidente de la República está tomando una serie de acciones que dan cuenta de su interés por acallar a la oposición y por poner a la población en contra de quienes están de la otra orilla. Esto en el marco de las investigaciones que viene desarrollándose por su posible o presunto vínculo con actos ilegales producidos en alianza con estas empresas brasileñas corruptas, Odebrecht y otras. Pero curioso, porque hasta ayer o antes de ayer, el sábado, Alan García decía que se somete, que no se va a ir, que le parece excelente quedarse 18 meses en el Perú, y resulta que después toma esta medida o desarrolla esta iniciativa. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Antonio Maldonado. Él, como ustedes saben, ha sido procurador anticorrupción, pero tiene una doble condición. Aquí no solo conoce y maneja bastante bien el sistema penal peruano, sino que conoce mucho el sistema internacional en materia de lucha contra la corrupción, y fue el artífice, una de las personas que impulsaron, por ejemplo, la extradición de Alberto Fujimori, y conoce mucho de esto. Entonces va a ser bien interesante recoger su punto de vista. Doctor Antonio Maldonado, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, don Glasser, agradezco sus generosas expresiones. No, muchas gracias por atendernos. Bueno, desde el derecho internacional de los tratados, no solo vinculados a los temas relacionados con el asilo político, diplomático, etcétera, sino sobre los tratados en materia de lucha contra la corrupción, de las cuales el Perú y Uruguay somos parte. ¿Aplica o no aplica el asilo para Alan García? No, no aplica, claramente no aplica, partiendo de una interpretación de lo que sería el tratado específico o la lex specialis para juzgar esta situación, que es, como sabemos, la Convención sobre Asilo Diplomático suscrita en Caracas en 1954. El artículo segundo de dicha convención, señala, preceptúa que procede el asilo. Un Estado deberá acoger una solicitud donde una persona sea perseguida por sus creencias, opiniones, filiación política o actos que pudieran ser considerados como delitos políticos, y este no es el caso claramente. Estamos ante un caso del ejercicio de actos de investigación totalmente legítimos por parte de un Estado, en cumplimiento no solo de sus mandatos legales en el ámbito jurídico interno, sino en respeto y cumplimiento de las obligaciones internacionales que ha contraído el Perú en materia de lucha contra la corrupción y otros tratados aplicables, tales como la Convención de Palermo, referido a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. De tal manera que estas obligaciones internacionales no solo ocupan el deber de acciones correspondientes que el Ministerio Público a través de esos fiscales ha honrado en ejercicio de la debida diligencia en la investigación, sino también obligan al Estado de Uruguay. Y eso es lo segundo que sorprende. El Estado de Uruguay, lejos de rechazar de manera inmediata esta absurda y audaz pretensión distorsionadora de la histórica figura del asilo político, ha acogido insólitamente esta pretensión, con lo cual generará una situación de conflicto en las relaciones internacionales con Perú, y además seguramente generará polarización y tal vez una sanción de parte de la OEA. Recordemos que allá en las épocas en que estaba prófugo el señor Montesinos, la OEA bajo César Gaviria tuvo la peregrina y absurda idea de pretender brindarle el asilo político a este prófugo de la justicia peruana. Y por supuesto Gaviria y los embajadores que apoyaron esta absurda tesis quedaron en el mayor ridículo y en el mayor aislamiento. De acuerdo. Ahora, pero el secretario general de la OEA, el señor Almagro, es también uruguayo. De pronto ahí, y además se sabe que la diplomacia uruguaya por lo general
está muy sintonizada con la política uruguaya y lo que demande al margen, digamos, los cargos que estén del gobierno uruguayo. No sé cómo podría tratarse eso en el seno de la OEA si es que finalmente optan por darle el asilo. Eso por un lado, doctor Maldonado, pero por otro quería preguntarle, es decir, cuando tenga que decidir, porque lo que ha hecho es, para decirlo en términos más cotidianos, Uruguay debió rechazarlo, yo coincido, pero es como que ha acusado recibo y está dándole trámite. En eso está, no es que ya le otorgó ni le va a otorgar necesariamente, pero cuando evalúe, no solo tiene que ver todo lo que concierne a asuntos relacionados con el asilo en sus distintas versiones, también tiene que compensar, sopesar o ponderar otros tratados, dice usted, que Uruguay, de los cuales Uruguay es parte. Ciertamente. Bueno, en primer lugar, nuestra Cancillería, bajo la dirección del Presidente de la República, debe estar, o debería, en mi opinión, estar evaluando ya acciones multilaterales, porque lo que estamos viendo ya como un hecho es que, lejos de haberse rechazado de manera inmediata la pretensión absurda del señor García por parte del gobierno uruguayo y haber sido aceptada, ya estamos en una situación que amenaza y que distorsiona una conducta estatal que, lejos de constituir una persecución política contra una pobre víctima, es el ejercicio legítimo del deber de investigar y de proceder conforme corresponde a una persona que está investigada por graves actos de corrupción y de presunta organización criminal y presunto lavado de activos. De tal manera que allí yo creo que la Cancillería tiene que tener una línea clara y firme. No sé en qué momento la ejercerá, pero allí no caben contemplaciones, no caben concesiones. Ya hay este precedente nefasto en el cual, como reitero, el secretario general de la OEA quedó aislado y en el mayor ridículo internacional, y por tanto nuestra Cancillería ojalá que esté iluminada conceptualmente, porque lo segundo que ha ocurrido es que la institución del asilo es una institución de raigambre histórica, es una institución que precisamente el derecho hispanoamericano ha aportado no solo a la región, no solo a América, sino al mundo. Y lo ha hecho porque, claro, en esta región se perseguía políticamente, en unos países más, en otros países menos. Recordamos la obra de nuestro escritor, La fiesta del chivo, es decir, las persecuciones en Centroamérica eran terribles. Yo en este momento estoy en El Salvador, donde en los años entre los años 90 y 91 se persiguió sistemáticamente y se mató a miles de opositores. Este no es el caso. Acá hay una distorsión grotesca de los hechos, verdades y falsedades claras, verdades a media luz y falsedades claras. Es el intento del señor García, que hay que condenar, de capturar el discurso anticorrupción y ponerlo a su servicio. A él no le ha importado las consecuencias que su decisión aventurera y audaz e irresponsable va a tener. Es decir, va a poner a dos países hermanos en una situación de tensión en la cual no deberíamos estar. Si las cosas se manejasen y se valorasen bajo parámetros estrictamente jurídicos, no cabría siquiera aceptación preliminar del pedido del señor García de ser acogido como perseguido político o asilado político. Sí, doctor Maldonado, le agradezco mucho por esta apreciación muy puntual. Vamos a estar seguramente en comunicación, porque esta es una historia que está comenzando, no sabemos cuánto se va a demorar Uruguay en decidir, y seguramente vamos a seguir analizando otras consecuencias también que pueden terminar en el interés de favorecerse, él favoreciendo a otros que han venido hablando de persecución política y hasta ahora no han tenido ninguna aceptación por eso, pero ahora si le dan el asilo a García, me imagino que Toledo y otros van a pedir lo mismo. Exactamente, parece ser que en la carta que García envía al gobierno uruguayo parece erigirse en abogado de tantas víctimas, ¿no?, entre comillas, o sea, todos aquellos investigados por gravísimos actos de corrupción, de gran corrupción, que es delincuencia de poder al máximo, es decir, la delincuencia que tiene capacidad de penetrar instituciones, de capturarlas, de distorsionar, de formular leyes. Eso no lo tiene la banda de los malditos del norte, ni nadie, ni todas juntas tienen esa capacidad, la capacidad que tiene la delincuencia organizada, la delincuencia de poder. Por tanto, acá estamos en una situación gravísima en la que hay que tener las cosas muy puntuales y tener una posición sin ambajes ni claudicaciones. Doctor Antonio Maldonado, muchísimas gracias por su punto de vista, como siempre, tan interesante, muy amable. Gracias.